Pues bien, le pido que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 11. Marcos 11. Tienen una hojita que se les dio a la entrada. Después de que Jesús tiene esa maravillosa, aparentemente, entre miles de comillas, entrada en Jerusalén, después de esa, que hasta las Biblias recogen ese subtítulo hecho por los traductores bíblicos, que dice la entrada triunfal de Jesús tal vez, vemos y nos daremos cuenta que realmente no fue una entrada triunfal. Y por eso he titulado el sermón de hoy como adoración hipócrita. Adoración hipócrita. Realmente esta gente estaba hipócritamente adorando a Dios. Todo el sistema religioso de los judíos era una adoración hipócrita. Y en la sección anterior quedó exhibido Jesús como el Mesías prometido, como ese que debía de venir, que iba de venir a ofrecer su salvación y su reino, pero que Israel no quiso recibir. Israel no quiso creer, Israel no quiso aceptar. Más adelante vamos a ver que quisieron o prefirieron tener un delincuente de regreso, a Barrabás, y que mataran a Jesús. Eso solo fue menos de una semana después de haber adorado a Jesús. La concepción de los judíos del Mesías no estaba basada en la Biblia, sino estaba basada en un deseo de que Dios cumpliera lo que ellos querían a su manera. Este rey vendrá un día a reinar y a juzgar. Y en esta sección que vamos a ver ahora, versículos 12 al 21, este Mesías también demostraría que parte de su misión también era profética y sacerdotal. Y en buena parte presagiaría el juicio de Dios que vendrá un día. Y aunque hoy emitiría un pequeño juicio en contra de una planta y un juicio o una limpieza del templo por sus manos, como un sacerdote limpiando el altar, un día el Señor juzgará definitivamente. Este pueblo tenía una buena religión, y religiones hay un montón en el mundo. Supuestamente adoraron al Mesías inclusive, pero todo probó ser falso, todo probó ser una mentira, todo probó ser lo mismo que el Antiguo Testamento. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fue una adoración hipócrita en un templo hermoso, una de las maravillas de ese entonces, el templo hecho por Herodes, la cual era una maravilla arquitectónica, dicen los expertos, tenía todo lo que podían querer y sus corazones estaban alejados de Dios. Y pensaba que también nosotros podríamos incurrir en esto. Estamos aquí todos cómodos, con un lindo lugar, con una fogata atrás de nosotros, calientitos. Hay donas, hay café, hay canchas de baloncesto y de todo lo que quieran y puedan hacer. Hay un piano lindo, hay una banda linda. El pastor es bien feo, pero bueno, ya qué más da. Pero tenemos todo. Nada nos falta. Hay calefacción. Cuando hace calor tenemos aire acondicionado. Y a veces podemos incurrir en este mismo error, en este mismo problema, y confiarnos y darlo por sentado y basar nuestra práctica de la religión en algo vacío y hacerlo meramente eso, una religión. Hacerlo meramente como quien hace un rezo, hacerlo meramente como quien dice una palabra buena. Hasta los peores, los hombres más malos del mundo, los pandilleros más terribles, el narcotraficante más terrible, seguro te ve y te diría de saludos como buen hispano, que Dios le bendiga. Lo cual quiere decir absolutamente nada. Que Dios te guarde, mi hijito, diría cualquier abuelita, cualquier mamá. Y no quiere necesariamente decir nada si esta persona no anda en los caminos del Señor. Este pueblo de Israel adoró al Mesías. Jesús mismo estaba enfrente de ellos. Dios mismo estaba enfrente de ellos y dijeron, Hosana al Hijo de David. Estaban diciendo lo correcto. Estaban cantando la canción correcta. Estaban identificándolo como el Mesías. Sus palabras eran teológicamente acertadas. Eran miembros de la iglesia.
pero su corazón estaba muerto espiritualmente. Era una mera hipocresía. Y todos podemos caer en este error. Todos podemos pasarnos una vida creyendo ser hijos de Dios. La idea romántica de que todos somos hijos de Dios. Pero realmente estar completamente alejados de Él. Realmente vivir como cualquier pagano. Podemos declarar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y vivir el resto del día, de la semana, como si no le conociéramos. ¿Haríamos todo lo que hacemos día a día si Jesús estuviera en nuestra presencia? Creo que no. Y el Señor a través de Marcos, el Espíritu Santo a través de Marcos, quiere advertirnos de ejercer, de hacer, de ofrecer una adoración hipócrita. Israel, toda su religión era hipócrita, absolutamente todo. ¿Esto no quiere decir que no había gente que de verdad estaba adorando a Dios? Algún día lo sabremos. Pero en sí el judaísmo como religión era una religión hecha por el hombre. Tenían la palabra de Dios, pero añadían a la palabra de Dios lo que a ellos les convenía. Tenían la palabra de Dios, pero consideraban la práctica de lo que enseñaban los escribas como superior inclusive a la Biblia. Tenían la palabra de Dios y tenían las señales del Hijo de Dios y vieron al Hijo de Dios. Incluso le adoraron como a Dios. Pero como todo no resultó como ellos querían que resultara, 3 días después, 4 días después, estaban diciendo: crucifícale, crucifíquenle. Y veremos en el primer punto, a partir del versículo 12 y hasta el 14, cómo Jesús advierte del juicio por venir sobre la religión falsa. Hay muchas religiones, cientos de religiones. Y Jesús advierte del juicio por venir sobre la religión falsa. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Recuérdense que llegó, la gente le adoró y fue y vio el templo y vio todo lo que estaba pasando y se regresó. Y era costumbre que iban, porque estaba llena la ciudad de todos los visitantes por la Pascua, que Jesús se regresó a Betania. Muchos creen que estaba en casa de Lázaro. Y Jesús dice que tuvo hambre, versículo 13, esto era importante, está preparando la escena, versículo 13, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas. Y Marcos nos dice, porque no era tiempo de higos. Hasta aquí, bueno, cualquier árbol uno quisiera ir, una manzana, un durazno. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Suena como un capricho de Jesús. Veremos si esto es así. En marzo se llenaban de hojas los árboles. Comenzaban a llenarse de hojas y permanecían así por 8 o 9 meses. El fruto comenzaba a aparecer en el mes de junio y duraba hasta el otoño. No obstante, incluso antes podía darse. Y vemos que aquí en sí, aunque Jesús regaña al árbol, aunque emite juicio en contra del árbol, en contra de la higuera, no hay palabras de enojo. Ninguna de esas palabras denota enojo por parte de Jesús. Marcos mismo dice que no era el tiempo de dar higos. Marcos está tratando de explicarnos que era normal que no tuviera higos. Esto quiere decir que había algo más aquí. Esto no era un capricho del Mesías, no era un enojo arbitrario. Parece que el texto está tratando de comunicarnos algo. Pero también es cierto que había una especie de árbol de higos, una higuera, de entre todas las especies que hay, había una que era más rara, pero que podía dar fruto fuera de temporada. Y la única manera de identificar ese árbol bien era por su follaje. Era acercarse y ver, y si estaba plenamente lleno, era muy probable que tenía fruto. El árbol, aunque todo se miraba bien, dice que estaba con sus hojas llenas, no tenía fruto alguno. Ya sea que Jesús sabía que nunca produciría fruto este árbol, o el simple hecho de que estaba ahí todo perfecto pero sin fruto, Jesús estaba usando esto para una ilustración viva de lo que vio que estaba pasando en Israel.
que estaba pasando en Israel. Él había venido a ver, le habían adorado. Inmediatamente después de adorarle, que hubieran dicho, el Mesías está acá, ¿para qué seguimos haciendo? Si el Mesías está acá, ¿qué estamos haciendo? Y va y ve todo lo que estaba pasando, que era un mercado. En Israel había religión, pero no había vida. Había adoración, pero era una adoración falsa. Es más, era una adoración hipócrita. Había actividad religiosa, pero como veremos a continuación, no era más que un mercado disfrazado de piedad. Por eso el Mesías mostraría su otra cara. Había venido a salvar a lo que se había perdido, pero también traía juicio y comenzaba a traer juicio. El juicio sobre esta higuera era solo un preámbulo a lo que estaba a punto de ocurrir a continuación. Dios estaba evaluando a su pueblo. Dios se acercó a ver a su pueblo, tenía hojas, tenían todo lo que necesitaba para dar fruto, acababan de aclamarle como Mesías, pero se dio cuenta que era una adoración falsa. No había fruto, era mera apariencia. Había religión, pero sus mejores obras eran como trapos de inmundicia. Marcos resalta que sus discípulos lo escucharon con claridad. Mire, dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Él quería que le escucharan, estaba tratando de darles una lección. Jesús estaba actuando ahora como profeta, usando un ejemplo vivo de la vida real para apuntar al juicio que venía. Y como veremos al final de este texto, en el versículo 22, se cumple. Y se aseguran de Marcos de resaltar que lo vieron y se lo señalaron al Mesías. Jesús dejará en claro que en este ejemplo ilustra la realidad de Israel. Está ilustrando que es lo que está pasando. Parecían vivos, lo tenían todo. De ellos eran las promesas, de ellos era el libro. De ellos era todo, de ellos era el Mesías, lo esperaban, lo anhelaban. El Mesías vino y se lo perdieron porque no se veía como ellos pensaban. Pero esto no era como Dios lo había revelado. Lo vimos las veces pasadas que ese Mesías no solo vendría a juzgar y a libertarlos, no solo vendría a establecer su reino, sino también se había hablado que el Mesías vendría como un siervo sufriente, como le llamaban. Y ellos veían la profecía del siervo sufriente y decían, nosotros como Israel somos sufrientes, hemos sufrido. Y espiritualizaban el significado de lo que significaba esto, no queriendo verlo con claridad cuando el Mesías se apareció. Y cuando su concepción de la religión, cuando su concepción del Mesías no pegó con la realidad que veían y el cumplimiento de la palabra, pidieron matarlo. ¿Cómo se ve tu vida? ¿Acaso eres o somos mera apariencia? Caras vemos, corazones no sabemos, dice el refrán o el dicho. ¿Es fruto verdadero lo que sale de tu boca? Que el domingo todos nos vestimos un poco más guapos, nos peinamos, decimos lo correcto, ponemos una buena cara. Pero ¿es fruto verdadero lo que sale de nuestro corazón, lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que se ve en nuestra vida? ¿O es mera hipocresía? Por ejemplo, un ejemplo banal, pero dependiendo de lo que tú comas, tal vez tú puedes engañar a alguien acerca de lo que comiste. Y si estás en una dieta y engañaste a tu esposa y comiste todas estas cosas que no tuviste que haber comido, y tu esposa no le gusta que comas cebolla o ajo y tú te vas a echar unos tacos con cebolla, tú puedes decir que no comiste cebolla, pero cuando hables, cuando sudes, eso se va a sentir bien potente, ¿no? Un ejemplo sencillo. Y si haces desarreglos y si te comes esas hamburguesas y esas papas como te gustan y todo, vas a sufrir en tu estómago porque estabas en una dieta y entonces como ¿qué pasó? De alguna manera, aunque tú dices, no, sí, yo estoy a dieta, pero estás haciendo desarreglos por aparte, se va a notar en cómo lo sudas, en lo que sacas. Y tarde o temprano, lo que nosotros creemos va a salir.
No se puede aguantar por mucho tiempo algo que no es verdadero. Por sus frutos lo conoceréis, dijo Jesús. ¿Cómo estamos? Hipocresía no es pecar. Todos pecamos, todos fallamos. Hipocresía es hacer contrario de lo que decimos y afirmamos. Hipocresía es decirle a nuestros hijos que no griten y nosotros gritar. Hipocresía es decirle a nuestros hijos que pidan perdón por algo que hicieron y nosotros cuando lo hacemos no pedimos perdón porque somos los papás. Pero un verdadero creyente, a pesar de que peca, a pesar de que hizo eso que le dijo a los hijos que no hace, ¿qué hace? Pide perdón y le dice: hijo, yo fallé, yo necesito un Salvador como tú. Yo fallé. Ahí es donde se ve la inconsistencia muchas veces en nuestras vidas. Por eso nuestros hijos luego no quieren seguir la misma fe porque se den cuenta: no, este es un religioso nada más. El domingo se porta bien, pero en la casa me hace recordar a mi abuela y a todos. Y queremos ser consistentes, queremos no ser hipócritas, queremos ser sinceros. David es un ejemplo grande. La manera en que pecó David fue bastante escandalosa, pero el Señor dijo que era un hombre conforme a su corazón. Interesante, porque el Señor no rechaza un corazón sincero, un corazón arrepentido. Eso no quiere decir que somos perfectos y que todos nos van a salir alitas y una aureola de los santos que somos. No, quiere decir que vamos a vivir en humildad, pidiendo perdón al Señor, haciendo morir nuestra carne, buscándole. Romanos 2:24 dice: porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Si tú dices creer, si tú dices buscar a Dios, si tú dices ser alguien que ama a Dios, debemos ser consistentes con esto, porque si no, el nombre de Dios es blasfemado por nuestra culpa. Y somos responsables. El hecho que vengamos a la iglesia no nos hace mejores, no nos hace superiores, nos hace necesitados, nos hace reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos la comunidad, que necesitamos no pelear por la vida solos. Porque no existe tal cosa como cristianos llaneros solitarios. No está supuesto a ser así la vida, porque es imposible. Nadie es lo suficientemente fuerte. Incluso en un matrimonio, tú eres fuerte, el esposo es fuerte en lo que la esposa no es, y viceversa. Y se necesitan. Y eso se magnifica todavía más en un cuerpo como una iglesia local, en una comunidad en la cual todos tenemos dones diferentes y todos nos necesitamos y todos nos podemos servir los unos a los otros. La pregunta para ti es: ¿hay fruto verdadero en tu vida o es una mera apariencia? Tal vez tienes las hojas y las ramas, tienes la apariencia de que tienes fruto. Pero cuando te acercas, cuando hueles de cerca esa cebollita, cuando miras bien, tarde o temprano alguien se va a dar cuenta que no lo es. Y esto no es para avergonzar a nadie, esto es para animarnos a depender de Dios, para animarnos a no ofrecer una adoración hipócrita, porque podemos venir y cantar todos los cantos y muy bueno lo que dice el canto y qué buenísimo y qué espectacular y qué poderoso y está basado en la palabra de Dios, pero no sirve de nada si tu corazón está alejado de Dios. No sirve de nada si estamos cantando confío en ti, en que tú eres poderoso, y en la tarde vas y te pasas comiendo las uñas porque no confías en Dios. Y cantamos tú eres, no sé, lo más grande en mi vida. Y vas en la semana y Jesús es lo más chiquito de tu vida. Eso sí es hipocresía. Eso sí es hipocresía. Y debemos tener cuidado de no engañarnos a nosotros mismos y de ser consistentes y coherentes con lo que decimos y hacemos, porque lo cierto es que eso no es solo una charla motivacional, no es solo para que, bueno, anímense, no sean hipócritas. No, es decir, que viene juicio.
El Señor está emitiendo juicio sobre el que es hipócrita, sobre estas personas que lo tenían todo, tenían las promesas, tenían la palabra de Dios y decidieron no adorarle. Y los líderes religiosos, que eran los que se suponía que debían guiar al pueblo, se estaban sirviendo del pueblo. Los líderes religiosos que debían decirles: este es el Mesías, miren, aquí está, dice que él iba a sufrir, miren, dice que él era el Cordero, miren, en Génesis 3, como vimos el miércoles, alguien pagó por el pecado de Adán y Eva. Léanlo en la casa, pero alguien pagó, dice que el Señor los vistió con pieles. Ese fue el primer sacrificio. Adán y Eva no murieron físicamente, comenzaron a morir físicamente, pero un o varios animales murieron para hacerles ropas. Ese día fue el primer sacrificio que apuntaba al sacrificio de Jesús en la cruz. La Biblia es consistente. Los que nos cuesta ser consistentes somos nosotros. Tengamos cuidado de no tener las hojas, de no parecer, de no oler como, y cuando te acercas el árbol no tiene fruto. Es lo que Jesús estaba acusando. A continuación acusaría y juzgaría a Israel. Y es la razón por la que Él no terminó a hacer todo lo que dijo que iba a hacer, sino pospuso el resto de su plan. Hizo la primera parte de su plan. Y dijo: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y a los que le reciben, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho, la potestad, dice Juan capítulo 1, de ser hechos hijos de Dios. Y eso somos. Pero no abusemos de esa responsabilidad, no abusemos de ese ofrecimiento. No parezcamos una cosa y actuemos como otra. De nada sirve engañar al hombre. De nada sirve poner una buena cara el domingo y no vivir una realidad. Esto se trata de tu vida. Esto no se trata de quedar bien conmigo. ¿A quién le importa lo que yo pienso? Ni a mí me importa. Lo que importa es qué piensa Dios de ti. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Cómo se ve tu fe de acuerdo a la Escritura? Número 2, Jesús expone, juzga y purifica el corazón de la religión falsa. Versículo 15, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para los gentiles, para las naciones. Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Hay algo interesante. Esta multitud que estaba admirada de su enseñanza es la misma multitud que días después pediría que le crucificaran. Puedes estar cerca, te puede gustar el sermón, te puede gustar las canciones, te puede gustar todo, pero realmente no tener una relación con Dios. Esto era lo que la santa religión de esa época estaba haciendo. Jesús aquí ejecuta su autoridad como sacerdote, purificando el templo de todo lo falso, exponiendo lo corrupto del sistema y exponiendo lo lejos que estaban de Dios. Pensaban que estaban cerca. La religión, no obstante, era un obstáculo. Pensaban que conectaban con Dios de esta manera, pero habían hecho de la religión un ídolo. Habían añadido a lo que Dios había hecho. La religión dividía, la religión separaba, la religión hacía acepción de personas, la religión enriquecía, la religión provocaba odio. Es clave esto que dice en el 17, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es medular. ¿Qué quiere decir eso? Ya le voy a explicar más, pero parte de lo que Israel quería que Jesús hiciera de inmediato es eliminarlos de la opresión de los romanos. Era eliminar a los gentiles. Para los judíos, tú y yo, incluso hoy día, somos perros. Y hay perros bonitos. Pero para el judío, en hebreo, y desde siempre y para siempre, perro es algo despreciable. Por eso la mujer
en territorio gentil que vimos en el capítulo 8, si mal no recuerdo, dijo: Señor, pero si incluso los perrillos comen debajo de la mesa. Ellos querían eliminar a los gentiles y que ellos fueran puestos por cabeza de todo. Y el Señor le dice: ustedes han hecho de esto un mercado. Esto, y siempre ha sido parte del plan de Dios, salvar a los gentiles, salvar a gente de toda nación. Y ellos lo estaban haciendo por raza. Ellos estaban haciendo su propio sistema. La religión provocaba odio. El Señor mismo les dice: esta es la oportunidad de ustedes de ser sal y luz a todas las naciones, pero ustedes están queriendo hacer lo contrario. Así que si la religión les llevaba a esto, quiere decir que es una religión falsa. Es lo que está llamando la atención el Señor. El templo se había convertido en un mercado. Como cualquier mercado, había transacciones, gangas, subastas y estafas. Isaías 56:7 dice: yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus ofrendas, sacrificios, serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa, este es el texto que citó Jesús, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor siempre quiso ser el Dios, el Señor de Israel, para que todas las naciones vieran cómo Israel prosperaba y que todas las naciones quisieran seguir a Dios, que todas las naciones se dieran cuenta del hermoso privilegio que era. Los judíos decían: no, porque ustedes no son de nuestra sangre, ustedes no tienen acceso. Esto es a lo que se refiere Efesios capítulo 2 cuando dice que derribó el muro de separación. No hay más judío y gentil. Todos son salvos por gracia, por medio de la fe. La corte de los gentiles, para que lo sepan, era solo una de las 4 partes principales que tenía el templo. Y se dice que el templo, la corte de los gentiles, era el lugar de hecho el más grande. Pero los gentiles podían llegar hasta ahí. Hasta ahí podían llegar, no podían avanzar a otros lugares. Israel debía ser una bendición a las naciones. Debía hacer que otras naciones quisieran tener a su Dios de nuevo, que vieran su ejemplo. Estaban supuestos a que las bendiciones de Dios fluyeran a través de ellos. Esto era lo que Dios había dicho en el pacto abrámico, en el pacto con Abraham. Pero el judaísmo lo que había hecho de lo que Dios había dicho era división, separación, odio. No querían a los gentiles, los querían desaparecer. Ese patio, esa corte que debía servir de enlace para conectar con ellos, para animarlos y ver el amor de Dios en ellos. Ese patio no era para excluir, ese patio era para bienvenir, aunque no se dice así, pero así rima. Para darles la bienvenida, para incluirlos, sin importar la nacionalidad, para que pudiera ser parte de lo que implicaba seguir a Dios. Los judíos lo habían transformado en un mercado. Era un mercado con cambistas y mercaderes donde habían extorsiones y demás. Algunos estiman que era un negocio súper redituable porque se sacrificaban solo en el tiempo de la Pascua entre 200 y 300 mil corderos. Es un montón de dinero. En inglés dicen follow the money, sigue el dinero. Ahí había billete. Todavía me acuerdo cuando recién llegados a Los Ángeles y teníamos un amigo mexicano y yo la verdad nunca había escuchado esa expresión y era mecánico y le llevo el carro y le digo: serio, ¿qué tiene? Y me mira súper serio y me dice: tiene un billete atorado. Y me costó unos segundos entender lo que me estaba queriendo decir y me dio mucha risa y siempre lo recuerdo. Había billete, había trance. Interesaba a muchos que hubiera muchos pecados. Interesaba a muchos que vinieran a hacer peregrinación. Interesaba que la gente fuera parte de la religión. Interesaba que la religión siguiera adelante. Interesaba mucho que muchos quisieran acercarse a Dios, porque muchos estaban lucrando de esto. 200,000 corderos. Esto es un montón. Había gente que había hecho riquezas y había transacciones en el templo que debía ser sagrado de Dios. Era un mercado banal como cualquier otro. Lo que debía haber sido más sacro
lo que debió haber sido un lugar especial para conectar con los gentiles no eran bienvenidos ahí. Los judíos evitaban incluso, vimos esto atrás también, pero evitaban incluso ir al mercado a ciertas horas para evitar a los gentiles. Y aunque sea porque decían, la sombra del gentil te va a cubrir y entonces estás ceremonialmente impuro. Entonces ellos trataban de nunca tener contacto con ellos. Pero en ninguna parte de la Escritura dice esto. En ningún lugar dice esto. Era añadido por el hombre. Esto no agradaba a Dios, ni mucho menos. Jesús estaba desaprobando lo que ahí estaba pasando. Por eso Jesús vino a ver lo que pasaba la noche anterior. Se dio cuenta que la peregrinación a Jerusalén, la Pascua, que debía haber sido algo sagrado, algo especial, era una aberración a Dios. Esto es lo que la religión se había convertido en. Al día siguiente entonces se prepara para venir y purificar y exponer y juzgar. Por supuesto, como leímos, al clero de turno no les cayó nada en gracia. Si lo recuerdan, los líderes religiosos eran no solo líderes religiosos, eran los que tenían la autoridad política también. En ellos recaía todo, el juzgar, el poder, las decisiones, y Roma les permitía gobernar con libertad. Así que Jesús estaba serruchándoles el piso a su fuente de ingresos. Estaba quitándoles y exponiendo no solo lo roto de su corazón, que es lo que menos les importaba, sino que les estaba serruchando el piso a su fuente de dinero, a su máquina de imprimir dinero. Había mucho dinero por medio, había mucho poder. Esto no es lo que Dios había prescrito. Su casa debía ser casa de oración para las naciones. Y parecía casa de comercio, un mercado vulgar. Esto era una religión vacía para satisfacer y lucrar al hombre. Pero Dios no estaba en medio de ellos. Es más, cuando Dios vino, el Hijo del Hombre se presentó, no le reconocieron como tal, no se conformó a lo que ellos creían de nuevo. Debía ser una casa de oración para todas las naciones, no de un pueblo, no de una nación exclusiva, sino para todas las naciones. Dios les dio y le había dado a Israel un rol mediatorio que a través de ellos iba a fluir las bendiciones para el resto de naciones. Y ellos decían que se mueran los perros. Los judíos querían que Jesús echara a los gentiles de sus vidas, que quitara a los gentiles del templo. Pero Jesús echó fuera a los mercaderes judíos, producto de una religión falsa, del templo al que decían tener una devoción hacia. Jesús limpió el templo y, como Juan nos ayuda a entender en Juan 1:11, dice: a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre. Nótese que está diciendo: no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de Dios, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan deja en evidencia que no se trataba acerca de una nacionalidad, sino que estaba dispuesto para todo el que creyera. Aún los perrillos comían las migajas debajo de la mesa, como dijo esta mujer. La pregunta para ti hoy es: tarde o temprano, tu vida va a ser expuesta. Tarde o temprano, Jesús va a evaluar tu vida. Tarde o temprano vas a ser salvado o juzgado. Tarde o temprano va a ser muy tarde para decidir si no lo has hecho ya. O genuinamente eres hijo de Dios y le sigues y le obedeces y das fruto, o estás en contra de Él. No hay puntos medios. No es que yo soy republicano, yo soy demócrata y yo soy neutro. Eso no hay puntos neutros. O eres su hijo o eres su enemigo, lo cual te hace hijo del diablo. Y el diablo vino a hurtar, a matar y destruir. No tengo ningún interés en que me hagan caso, sino
El hecho en que su vida se va a perder. El hecho en que su vida, si no son hijos de Dios, como dice Juan 3:18, ya han sido condenados. Dios vino para salvar. Dios quiere que en Él tengamos vida. Dios aborrece la religión falsa. Dios aborrece la adoración hipócrita. Dios aborrece al que le dice Señor, pero que se comporta como su enemigo. Y debemos ser cuidadosos de esto. ¿No sería mejor inclusive antes de cantar decir, Señor, ¿sabes qué? Vengo abrumado, y claro que no se trata solo de cantar, pero por poner un ejemplo, Señor, vengo abrumado, vengo con muchas cosas, no tengo ganas de cantarte, pero te pido que me ayudes a darte gloria. Ese es un corazón humilde y sincero que reconoce lo que está pasando. Al humilde, Él lo recibe. Al altivo, Él lo rechaza. ¿A dónde estás parado? ¿Es Cristo tu Señor o es meramente una religión? ¿Estás cerca de Dios para cuando cuentas el costo de seguirle te das cuenta, pero cuando cuentas el costo de seguirle te das cuenta que no quieres? ¿Crees seguir a Jesús pero te afanan más las cosas de este mundo? Parece que sigues más al mundo y los problemas del mundo que a tu Señor. Si nos evaluamos, podremos darnos cuenta que tal vez estamos más afanados con la religión y lo que ves a tu alrededor de lo que te aferras a tu Salvador en oración y en una práctica activa de la religión, una relación personal con Dios. El Señor juzgará un día y su juicio es certero. Y Él ha retrasado el tiempo de su venida para que todo el que no cree pueda creer, pueda arrepentirse. O eres su hijo y tenemos vida eterna, o eres su enemigo y sufriremos un castigo eterno porque decidiste rechazarlo. Donde está tu tesoro está tu corazón. O estás en Cristo y estás junto a Él, o estás fuera de Él y sufrirás un castigo. Si es ese tu caso, pídele perdón. Pídele perdón hoy mismo. Arrepiéntete. Yo no gano nada con esto. A mí no me van a dar una comisión por cuántas personas se salvaron, cuántas personas decidieron seguir a Cristo. El que gana eres tú, el que pierde eres tú. Pídele perdón, arrepiéntete, confiesa tus pecados y pídele que te salve. Tal vez tú sí sabes que eres hijo de Dios y dices, no, eso sí, yo le sigo, sé que fallo y tal. Pero te das cuenta que este mundo te ha vislumbrado, ya sea por lo bueno o por lo malo, porque ambos extremos pueden vislumbrarnos. Tanto así que ha dejado de ser tu primer amor el Señor. Si es ese tu caso en esta mañana, de nuevo, pide perdón, arrepiéntete, abrázale, búscale, haz lo que sea, ponte de rodillas, tírate al suelo, levanta tus manos, lo que sea. Pero confiesa tus pecados y síguele. Que Cristo no sea una mera idea religiosa, algo de domingo, sino una relación verdadera y vibrante, que sea quien tú eres, como tú vives y cuya verdad te hace vivir esperanzado y agradecido. En el versículo 19 vemos cerrar ese texto. Dice, cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. El Señor pronunció juicio sobre la higuera y se secó. Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, que quiere decir maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Aún estamos a tiempo de arrepentirnos mientras tenemos vida, pero un día será demasiado tarde. Es en vida que el Señor quiere que decidas si seguirle o si no serás como esta higuera, en la cual vendrá un juicio
del cual todavía hoy podemos decir, Señor, yo no quiero esto para mí, yo quiero vida eterna, quiero vida en abundancia, quiero depender de ti, aunque la vida sea difícil, aunque sea complicada, quiero vivir aferrado a ti, sosteniéndome en ti, porque tú has prometido estar con tus hijos todos los días y hasta el fin del mundo. Juan 15:6 dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, como una vid, y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Que el Señor nos guarde de esto, que el Señor nos permita meditar. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde está tu vida y tu familia? Hombres, ustedes son los que el Señor quiere que lideran a su familia, los que guían a su familia. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus padres inclusive? Anima, ora, vive intencionalmente con todos los que te rodean. No dejes de, con sobriedad, digerir todas estas verdades, porque son ciertas. Así como el Señor ha cumplido todo lo que hemos visto hasta ahora, Él cumplirá el resto de lo que falta.